Muy buenas tardes a todos, a todas. Como siempre me presento, soy Andrés Burqueviale, el profesor titular de Anatomofisiología 1 y 2, asignaturas de las carreras de enfermería, kinesiología y obstetricia. Nos hemos propuesto con la temática de anatomía y fisiología del aparato digestivo, dar 4 teóricos, este es el número 2, donde nos meteremos de lleno en la fisiología gastrointestinal. En el capítulo 1 vimos la anatomía del aparato digestivo. En el teórico número 3 veremos el metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos. Y en el último teórico, conceptos de nutrición y procedimientos de intubación y sondaje digestivo. ¿Cuáles son los principios generales cuando uno habla de la función gastrointestinal? Habla de motilidad, habla de control nervioso y habla de circulación sanguínea. Si estos 3 principios generales funcionan, hay fisiología gastrointestinal. Si hay motilidad, si hay control nervioso y si hay circulación sanguínea que permita, vamos a ver qué. Este es el repaso de lo que vimos el otro día. Esto es cómo se ordena un órgano determinado en relación a la luz, en relación a las capas, ¿sí? Y a los plexos nerviosos. A los plexos nerviosos, tanto que llevan nombre propio, el mientérico y el nervioso de Meissner. La capa externa, la capa muscular, ¿sí? La submucosa y el revestimiento epitelial. Todo lo que se ve en blanco es la luz del órgano. En este caso está exagerado su apertura. En este caso está exagerado su apertura, esto está colapsado, está cerrado. No está colapsado, perdón, está cerrado. ¿Sí? Bien. Así uno ve un corte histológico. Usted toma un pedazo de un órgano, lo corta finamente, lo coloca sobre un portoespeto y esto es lo que usted ve en un microscopio binocular de 100 aumentos con una tinción que se denomina hematoxilina eosina, en estos degradé de rosas a violetas. ¿Okay? Esto es un esquema de cómo se disponen esas capas del órgano. Esto siempre es la luz. Esta es la mucosa epitelial, esta es la mucosa muscular. Estos son tipos de capas, ¿sí? Básicas, y la serosa, la capa externa. Y en el medio, los plexos nerviosos, el submucoso y el mientérico. Es un corte, voy a volver para atrás, para que vean que es lo mismo. ¿Se entiende? Acá dice lo mismo que en la siguiente. Este es más esquemático. ¿Qué músculo interviene en nuestras vísceras gastrointestinales? El músculo liso. ¿Sí? Hay 3 tipos de músculo, el músculo cardíaco, el músculo liso y el músculo esquelético. El esquelético, el de los músculos en general, el cardíaco, el del corazón. Y en el caso de las vísceras, es el músculo liso, este tipo de músculo. ¿Cuánto mide cada fibra del músculo liso? Bueno, esto se ha estudiado de 200 a 500 micrones de longitud y de 2 a 3 micrones de diámetro. Un haz de músculo liso tiene 1000 fibras. Un haz de músculo liso está formado por 1000 fibras. ¿Vale? ¿Cómo es el tipo de unión que se dan, ¿sí?, entre las células de este músculo liso? Bueno, las uniones se denominan intercelulares en hendidura. Básicamente, ¿para qué? Para el paso de iones en el contexto de la contracción y relajación de ese músculo liso
para provocar la motilidad del órgano X o la motilidad global del aparato digestivo. La actividad eléctrica de este músculo liso va a estar dado por ondas lentas, ¿sí? Sino, como dice acá, no son potenciales de acción clásicos. No es el potencial de acción clásico de la célula miocárdica o de la célula nerviosa, sino que son cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo, que van a tener una intensidad aproximada entre 5 y 15 milivoltios, con una frecuencia de 3 a 12 por minuto. ¿Sí? De 3 a 12 por minuto. Esto va a ser el movimiento, esa va a ser la motilidad aproximada de nuestro aparato intestinal. El origen, habíamos dicho, es la interacción entre células musculares lisas y células intersticiales que fueron estudiadas a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que se denominan de Cajal, que vendrían a ser una especie de marcapaso, una especie de lugar donde se concentra la información y se dispara esa onda lenta para generar el movimiento. Lo que muestra acá, potenciales de espiga, ¿sí? Estos sí son verdaderos potenciales de acción. Lo mismo, cuando el potencial del reemplazo de la membrana muscular, ¿sí? En este caso de la membrana de la célula del músculo liso, alcanza un valor más positivo, que es de menos 40 milivoltios, con una frecuencia de 1 a 10 segundos, desencadena el potencial en espiga. ¿Cuánto mide cada espiga aproximadamente? Acá está medido entre 10 a 20 milisegundos, que es la milésima parte del segundo. ¿Qué estructuras proteicas intervienen en este potencial en el espiga? Canales de calcio y sodio. ¿Sí? Canales de calcio y sodio. Y acá lo que muestra, ¿sí? Mido potencial de membrana sobre segundos. Potencial de membrana medido en milivoltios sobre milisegundos. Entonces tengo las ondas lentas, donde básicamente lo que yo altero es el potencial de reposo, los potenciales en espiga, y por último volvemos a la normalidad, la hiperpolarización hasta volver al reposo. Reposo, despolarización con potenciales en espiga e hiperpolarización para llegar otra vez a las ondas lentas en reposo. A las ondas lentas en reposo. Todo esto es mediado por cambio de electricidad, por eso lo mido en milivoltios y potencial de membrana, y por canales de calcio-sodio en el intercambio a un lado y al otro lado de esa membrana plasmática de la célula muscular lisa, del órgano X gastrointestinal. Los cambios de voltaje del potencial de membrana en reposo. ¿De qué van a depender básicamente? ¿Sí? ¿De qué van a depender? Que se despolarice la membrana, que se vuelva más excitable y que genere este movimiento ondulante. De la distensión del músculo, a partir de la ingesta de un líquido o de un sólido, que se ponga en mecanismo, que se ponga en marcha el mecanismo de la fisiología. De la estimulación con un neurotransmisor que se denomina acetilcolina, de la estimulación del sector parasimpático del sistema nervioso autónomo y de la estimulación de distintas hormonas digestivas que vamos a ir viendo con el desarrollo de la. De esta manera, este potencial de membrana en reposo, que en la normalidad tiene un potencial de menos 56 milivoltios, va a llegar a los menos 40 y de ahí se va a disparar el potencial en el PIGA tal cual lo vimos, ¿entienden? Acá está en menos 40, fíjense, ¿ven? Está en 50, sube a menos 40 y de acá se dispara. Y acá vuelve otra vez a la normalidad. Bien,
Cuando más negativo es el momento de la hiperpolarización, donde está menos excitable, donde ya produjo la contracción para la circulación de ese bolo alimenticio con contenido líquido o contenido sólido. Habíamos dicho que la contracción del músculo liso sucede tras la entrada de iones calcio en las fibras musculares. Esto lo va a dar el potencial en espiga, no así las ondas lentas, no así las ondas lentas. ¿Sí? ¿De qué depende esta contracción tónica de una parte del músculo liso? De los potenciales en espiga, que son repetitivos, ¿sí? Que son secuenciales y repetitivos, continuos. Dijimos acción de las hormonas y entrada continua de calcio por vías no asociadas al cambio de potencial de membrana. El ion, digamos, de la contracción, el que va a intervenir en esta cuestión, va a ser siempre el calcio, y que va a necesitar de canales proteicos para intercambiar sodio, ¿sí? Lo mismo sucede con el primo hermano, el potencial de acción de la célula miocardio. ¿Cómo es este control nervioso de la función gastrointestinal? A partir de un sistema que voy a denominar sistema nervioso entérico. Se ha calculado aproximadamente y se ha estudiado que son 100 millones de neuronas que van a controlar movimientos y secreciones gastrointestinales. Movimientos y secreciones gastrointestinales. A partir de dos plexos nerviosos, el plexo mientérico y el plexo submucoso. El plexo mientérico y el plexo submucoso. Esto, recordad, esto es la luz, esto es el epitelio, y acá aparecen la submucosa, la muscular y acá la serosa. Y aquí el que interviene es el sistema nervioso autónomo, con sus dos componentes, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Estas neuronas sensitivas se encuentran en el epitelio gastrointestinal. ¿Sí? La información la van a llevar a los ganglios vertebrales de la médula espinal y al tronco del encéfalo. Y según la actividad que realicen, intervendrá el simpático con efectos postganglionares y el parasimpático con efectos preganglionares. ¿Qué hace el plexo mientérico? Rige los movimientos intestinales. ¿En qué momentos? Aumentando la contracción de la pared intestinal, aumentando la intensidad de las contracciones rítmicas de esa pared intestinal, lidera la necesidad del aumento de la frecuencia, aumenta la velocidad de la conducción de las ondas de excitación y posee unas neuronas que tienen un carácter inhibidor a partir de la acción del polipéptido intestinal vasoactivo. Bien. ¿Qué hace el plexo que yo encuentro en la submucosa? Regula la función parietal interna de cada segmento minúsculo del intestino, y en el efecto gastrointestinal se originan señales sensitivas que ¿qué hacen en esta cuestión? Controlan la secreción intestinal, controlan la absorción y la contracción local de este músculo en la capa submucosa. Son complementarios, son complementarios. Uno es el plexo que interviene sobre la capa muscular propiamente dicha y el otro en la capa submucosa. Gracias. ¿Cuáles son los neurotransmisores? Nosotros habíamos nombrado algunos, secretados por las neuronas que intervienen en la fisiología gastrointestinal. La acetilcolina y la noradrenalina, el trifosfato de adenosina o adenosintrifosfato, el ATP, la serotonina, la dopamina, la colecitonina, la sustancia P, el polipéptido intestinal vasoactivo, la somatostatina, la leuencefalina, la metencefalina y la bombecina. Todas estas sustancias
todas estas sustancias, algunas tienen doble función. Doble función. Estas actúan también en el contexto del sistema nervioso autónomo y más grande a nivel del sistema nervioso central, lo mismo que la serotonina y la dopamina. Lo mismo que la serotonina y la dopamina. Todas las otras actúan a nivel gastrointestinal. Obviamente con el control central, de nuestro tronco encefálico y de nuestro cerebro. Esa inervación parasimpática, ¿sí?, que habíamos dicho y habíamos nombrado, va a estar dada por ramas de los nervios vagos o décimos pares craneales. Nervios vagos o décimos pares craneales con ramas para el esófago, yo a veces hablo ramas de inervación para el esófago, para el estómago, al páncreas y el intestino hasta la primera mitad del intestino grueso. ¿Sí? Esto sería duodeno y la mitad superior del yeyuno. La mitad superior del yeyuno. Este sería el componente craneal de esta inervación parasimpática. El componente sacro, que va a surgir de fibras nerviosas sacras, tomando como parámetro la columna vertebral, sacra 2, sacra 3 y sacra 4 de la médula espinal, viaja con los nervios pélvicos hacia la mitad distal del intestino grueso, esto es, ilion y colon, y hasta el ano. ¿Está bien? ¿Dónde están las neuronas postganglionales? Ya lo habíamos dicho, en los plexos mientérico y submucoso. Mientérico y submucoso. La inervación simpática, ¿sí? Esto me tengo que hacer un esquema y volver a leerlo. Esto es sistema nervioso autónomo, control nervioso. Dentro del autónomo tengo el simpático y el parasimpático. Hablé del parasimpático, ahora hablo del simpático. Son estructuras nerviosas surgidas entre T5 y L2, entre torácica 5 y L2. Aquí voy a encontrar las famosas cadenas simpáticas, que van a ser estación y sinapsis en los ganglios simpáticos, con dos grandes ganglios intervinientes, que son el ganglio celíaco y los ganglios mesentéricos. El ganglio celíaco y el ganglio mesentérico. ¿Ok? Esta inervación simpática va a provocar la liberación de noradrenalina y acetilcolina. ¿Para qué? Para excitar la mucosa muscular. Para excitar la mucosa muscular y para generar un efecto inhibidor de la noradrenalina de neuronas del sistema entérico. Es decir, va a tener un efecto compensador. Primero, obviamente, va a provocar la excitación de la muscular de la mucosa, para decirlo de alguna manera, o la capa submucosa, y después va a inhibir esa propia situación. Bien, sigamos. ¿A qué denomino reflejos gastrointestinales en la fisiología digestiva? ¿Qué son los reflejos gastrointestinales? Son los reflejos que yo integré dentro del sistema nervioso de la pared intestinal, con los dos plexos, el plexo mientérico y el plexo submucoso. Esos reflejos tienen un camino que recorrer y van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales, desde donde vuelven al tubo digestivo como reflejo gastrocólico, reflejo enterogástrico y reflejo cólico ileal. Y después voy a tener reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o al tronco del encéfalo para volver otra vez al tubo digestivo. Reflejos integrados,
por completo dentro del sistema nervioso, reflejos que van del intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales y los que van del intestino a la médula y al tronco del encéfalo. ¿Cómo controlo la motilidad gastrointestinal? Habíamos hablado de hormonas digestivas. No confundir con las hormonas propiamente dichas del sistema endocrino. Hay 3 sustancias que van a llevar adelante el control hormonal: la gastrina, la colecistocinina o colecistoquinina y la secretina. La gastrina es secretada y producida por las células G del antro estomacal. Ante la distensión del estómago, el ingreso de productos proteicos y el péptido liberador de gastrina comienza a secretar, la célula G empieza a secretar gastrina, cuya función es estimulación de la secreción de ácido gástrico y estimulación del crecimiento de la mucosa gástrica para mantenerla constante en el contexto de esta secreción. Colecistocinina o colecistoquinina, ¿quiénes la secretan y producen? Las células I de la mucosa del duodeno y del yeyuno. La función que tiene es potenciar la motilidad de la vesícula biliar, ya lo vamos a ver para qué, básicamente para liberar bilis. La vesícula biliar es el gran órgano almacenador de la bilis producida por el hígado, y para inhibir de forma moderada la contracción gástrica. Y por el otro lado, para permitir una digestión adecuada de grasas en partes altas. ¿Por qué? El contenido gástrico que pasa al intestino, a la primera parte del intestino delgado, el duodeno, tiene un componente ácido. El pH de la mucosa gástrica fluctúa entre 1.5 y 3, ácido. De 7.35 para abajo es ácido. De 7.45 para arriba, alcalino. Entre 7.35 y 7.45, pH neutro. Repito, pH ácido de 7.35 para abajo, de 7.35 a 7.45 pH neutro y de 7.45 para arriba pH alcalino. Bueno, resulta que el pH del componente gástrico es ácido y debe pasar al intestino y ser intervenido por sustancias que lo vuelvan alcalino. Una de esas sustancias es la colecistocinina o colecistoquinina. Y la otra sustancia que también va a colaborar en la alcalinización de ese contenido gástrico que pasa al contenido intestinal es la secretina. ¿Qué es la secretina? Es una sustancia producida por las células S de la mucosa del duodeno, cuya función va a ser la estimulación de la secreción pancreática del bicarbonato, que la función va a ser la alcalinización de ese contenido gástrico vaciado al intestino. Control hormonal de la motilidad gastrointestinal. ¿Quién más interviene? Interviene el péptido inhibidor gástrico y la motilina. El péptido inhibidor gástrico y la motilina. Este péptido inhibidor gástrico se secreta en la mucosa de la parte alta del intestino delgado, en presencia de aminoácidos, diácidos grasos y en menor medida de contenido de hidratos de carbono. ¿Cuál es la función que tiene este péptido inhibidor gástrico? Reducir la actividad motora del estómago, es decir, la actividad de, entre comillas, mezcla y vaciamiento gástrico.
mezcla y vaciamiento gástrico para el paso al intestino. La otra sustancia que interviene en el control de la motilidad gastrointestinal es la motilina, que está secretada en la primera parte del duodeno durante los ayunos prolongados de más de 8 horas. Aumenta la motilidad gastrointestinal y estimula a los complejos mioeléctricos interdigestivos que, digamos, se relacionan con los plexos mientérico y submucoso. He dado las 3 condiciones mínimas para que funcione la fisiología digestiva. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de definir los tipos funcionales de movimiento en el tubo digestivo. El tubo digestivo tiene movimientos de propulsión, peristaltismo. ¿Sí? ¿A qué denomino peristaltismo? Al estímulo habitual en el contexto de la distensión del tubo digestivo. El anillo de contracción en el músculo circular intestinal que se propaga a lo largo del tubo. Si ese músculo, ¿sí?, se contrae tal cual lo vimos, con la onda lenta, con los potenciales en espiga, y vuelve al reposo, y así, y así, y así, tengo peristaltismo, movimiento de propulsión. ¿Qué sensa mi aparato digestivo? El estímulo químico o físico del epitelio del intestino. Porque resulta que yo en este momento lo he estimulado tomando este mate cocido, este alimento líquido. Se desencadena la respuesta parasimpática y el peristaltismo será eficaz si toda esta información la sensa el plexo mientérico o el plexo muscular. ¿Mm? Movimiento de propulsión. Nos queda 40 segundos que voy a seguir y después cortamos. Acá me muestra la filmina, la contracción peristáltica y el frente de la onda de distensión. ¿Sí? Tiempo 0 y 5 segundos después. Tiempo 0 y 5 segundos después. ¿Sí? Esto es en condiciones normales. Y acá tengo, esperen que voy a correr esto, la, entre comillas, representación gráfica de todo esto. Esto acordate que es la luz del órgano. Este es el epitelio, fíjate las ondas lentas, porque la muscular se ha contraído y después los potenciales en espiga. Entonces va avanzando lentamente. ¿Sí? Lentamente va avanzando. Músculos circulares relajados, músculos circulares contraídos, y esto que ves verde es la masa de alimento. ¿Sí? El peristaltismo, los movimientos peristálticos de propulsión de ese alimento. Esquemáticamente, la contracción peristáltica, el frente de la onda de distensión, 5 minutos después, cómo se va propulsando. Y acá tienen esquemáticamente, esto es la luz del órgano, este es el epitelio, esta es la submucosa, esta es la muscular, esta es la serosa. ¿Bien? Y cómo esa onda peristáltica propulsiva, acompaña el descenso del alimento, ya sea líquido o sólido. Movimientos de mezcla. ¿A qué denomino movimientos de mezcla? Obviamente de mezcla de alimentos. ¿Sí? Son contracciones locales de constricción que duran de 5 a 30 segundos para trocear y desmenuzar el contenido intestinal. ¿Sí? Cuando hablo de intestinal no es porque esté en el intestino, sino porque en realidad el término sería el contenido gastrointestinal. ¿Sí? El contenido gastrointestinal. No porque esté en el intestino. Movimientos de mezcla
movimientos de propulsión. ¿Cómo es la irrigación de los órganos en el sentido de permitir la actividad gastrointestinal normal? ¿A qué denomino circulación esplácnica? Bien. Esta circulación esplácnica, vamos a subir esto para arriba, tiene como función, ¿sí? Tiene como función que unas células del hígado eliminen bacterias y partículas. ¿Sí? Y la célula por excelencia que forma el tejido del hígado llamado hepatocito va a ser la responsable de la absorción de los elementos nutritivos en este escenario de un flujo sanguíneo gastrointestinal óptimo, a partir de un sistema que denomino sistema Porto-Cava, que está formado por el flujo sanguíneo del tubo digestivo, más el flujo vaso, más el flujo sanguíneo del páncreas, más el flujo sanguíneo del hígado. ¿Bien? Todo este escenario de elementos hidrosolubles y no grasos, como los hidratos de carbono y las proteínas, elementos nutritivos, grasas, ¿sí? Y eliminación de bacterias y partículas, se da en lo que denomino sistema Porto-Cava, ingresa por la vena porta al hígado, se distribuye en unas estructuras que se llaman sinusoides hepáticos, drena a las venas hepáticas y las venas hepáticas a la vena cava inferior para seguir su recorrido abdominal y luego torácico y llegar a la cara inferior de la aurícula derecha. La importancia de esta circulación portocava, la importancia de el correcto funcionamiento del vaso, del páncreas y del hígado. Del vaso, del páncreas y del hígado. Acá está. Este es el hígado, fíjense. Esto es bien esquemático. Estos son los sinusoides hepáticos. Esto es microscópico. Esto es una imagen pedagógica, ¿sí? Es microscópico. Yo lo veo al microscopio y veo los sinusoides hepáticos. Veo el sistema capilar, ya sea de la vena porta como de la vena esplénica. Esplénica es porque va al vaso, esto es el vaso. Esto está distorsionado, porque esto es el lado izquierdo del abdomen, este es el lado derecho del abdomen. Y en el medio están los grandes vasos. A la derecha está la vena cava inferior, a la izquierda la arteria aorta, dando un tronco que se denomina tronco celíaco y que da una rama importante que es la arteria hepática común. Esto está distorsionado porque acá faltaría a la izquierda, por arriba del vaso el estómago, y en el medio el páncreas, y en esta zona el duodeno. ¿Sí? Lo que sería esto sería el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. División anátomo-topográfica del abdomen. Lo que te muestra es este circuito, cómo esta vena porta, a partir de la anastomosis de los capilares intestinales, toma todas esas sustancias, la lleva mediante la vena porta al interior del hígado, que es el gran detoxificador de bacterias y de partículas, ingresan en los sinusoides hepáticos, que vendrían a ser, para decirlo de alguna manera, los primos hermanos de los capilares sanguíneos, y de ahí van a la vena hepática,
y esa vena hepática desemboca en la vena cava inferior y desecha, digamos, esta cuestión de las partículas y las bacterias. El sistema portocava, o la circulación portocava, es prima hermana de la circulación pulmonar. Es prima hermana de la circulación pulmonar. En este caso, en relación a bacterias, partículas y absorción de sustancias. En el caso de la circulación pulmonar, para favorecer el intercambio gaseoso. Acá lo que me muestra es la irrigación gastrointestinal, que depende de la arteria aorta abdominal, de la porción de la aorta en el abdomen, aorta abdominal. ¿Sí? Y acá tengo las ramas para el colon, las ramas para el yeyuno, las ramas para el ilion. ¿Sí? Acá faltan ramas. Las diafragmáticas superiores e inferiores. Las arterias suprarrenales, el tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior, están las cólicas o colónicas y las ramas terminales, la sacramedia y la ilíaca primitiva, izquierda y derecha. ¿Sí? Este gráfico está incompleto. Lo que te muestra el Guyton es lo básico para el funcionamiento gastrointestinal. Esto ya lo dije. Bien. ¿Cómo es el control nervioso de este flujo, el control nervioso de este flujo sanguíneo gastrointestinal? Volvemos a lo que dijimos hace 10 minutos. Según quién estimule, en el contexto de la activación del sistema nervioso autónomo. Si interviene la estimulación parasimpática, hay aumento del flujo sanguíneo local y de la secreción glandular. Ahí tenés que recordar las hormonas que nombramos para el evento de la motilidad. Si la estimulación es simpática, hay disminución de ese flujo sanguíneo porque no hay actividad, que son los momentos entre comidas, para decirlo de alguna manera. ¿Está bien? A pesar de que no sería del todo real porque está sucediendo. Lo que vos comés hoy, en este momento, cualquier cosa, va a tener un proceso de aproximadamente 11 horas hasta llegar a la conformación de la materia fecal. Aproximadamente, entre 7 a 11 horas. Y va a tener un proceso previo, desde la boca hasta el estómago y al vaciado del duodeno, de 2 a 5 horas. ¿Sí? O sea, ¿qué hay actividad en forma permanente? Salvo en los ayunos prolongados. Salvo en los ayunos prolongados. ¿Sí? Salvo en los ayunos. Siempre hay actividad gastrointestinal. Pero digo, pedagógicamente, el sistema nervioso autónomo va a tener el componente de la estimulación simpática y va a aumentar el flujo local y la secreción glandular. Acordate, la colecistoquinina, la gastrina, la secretina, la motilina y el péptido inhibidor gástrico. Y la simpática va a vasocontraer las arterias para la disminución del flujo sanguíneo. Propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. El primer escenario de esta propulsión es la ingestión del alimento. Ante el deseo de la ingesta, ya sea por apetito o hambre, y por el tipo de alimento que voy a ingerir. Ingiero el alimento y lo mastico. ¿Con qué? Con los dientes. Cuando vimos la clase de anatomía, nombramos los dientes, la conformación infantil y la conformación definitiva de las piezas dentales. Esa fuerza de masticación va a fluctuar entre 25 a 100 kilos. ¿Sí? Esa es la fuerza de tu mordida. Esa es la fuerza que le van a dar a la masticación los músculos de la masticación. ¿Sí? Y la actividad de inervación central dada por el quinto
par craneano o nervio trigémino. Como dice acá, la inervación de los músculos de masticación es la rama motora del quinto par craneal o trigémino. El tronco encefálico va a regular movimientos masticatorios rítmicos. ¿Y ante qué? Ante la estimulación, básicamente del hipotálamo y de las áreas sensitivas del gusto y el olfato. ¿Sí? En general, ante el contexto de la ingesta, uno tiene cierta cuota de placer ante un aroma atractivo y ante un gusto atractivo. Y ante el deseo de ingerir ese alimento. El reflejo masticatorio produce la constitución del bolo alimenticio, la elevación de la mandíbula, ¿sí? La elevación de la mandíbula, siempre con la boca cerrada, diría mi abuela, el descenso de la mandíbula y la contracción de rebote. ¿Sí? Es el primer escenario para la ayuda de la digestión de los alimentos y para evitar, dice acá, escoriaciones. El término popular sería lastimaduras de la mucosa gastrointestinal. Recordá algún evento que por algún accidente hayas tragado un alimento sin masticarlo o no habiéndolo masticado lo suficiente, como has sentido dolor en el traspaso por la faringe e incluso por el esófago. ¿Sí? Incluso por el esófago. Reflejo masticatorio. Y acá te muestra, ¿ves? Para que eso suceda, vos tenés que masticar. Teóricamente esto está masticado. ¿Sí? ¿De qué va a depender esta deglución una vez que vos masticaste? E incluso, yo sé que es difícil, yo no estoy masticando el mate cocido, pero sí tengo un momento en el que coincide mi movimiento respiratorio y mi movimiento deglutorio. ¿Sí? Hay una pausa para que el evento respiratorio prosiga por la laringe y el evento deglutorio por la faringe. ¿Ves que es por atrás? Lo que tenés por adelante es la laringe. Esta deglución va a tener tres fases. Una fase voluntaria, ¿sí? Mastico, 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 trago. Si bien esto es voluntario, vos no estás pensando, en este momento voy a tragar. Pero más o menos se comporta así. Una fase laríngea involuntaria y una fase esofágica involuntaria. El progreso por la faringe, ¿ves? Y el progreso por el esófago, vos no lo coordinás. Sucede. ¿Estamos hasta acá? Fíjate en la faringe cómo hay un evento respiratorio, porque la columna de aire entra y sale, y el evento deglutorio, el evento de la deglución. ¿Ok? Bien. Acá lo que te muestra es el bolo alimenticio, atraviesa el istmo de las fauces, ¿sí? Y en el contexto de protección de la glotis se dirige por la faringe al esófago. ¿Cuáles son, entre comillas, los ramos nerviosos intervinientes? ¿Dónde yo controlo esa deglución? En el puente de Barolio. Ahí está el centro de la deglución. Lo que te muestra esta figura, esto es mesencéfalo, esto es puente de Barolio y esto es médula oblonga o bulbo raquídeo. Bueno, el centro de la deglución está en el puente de Barolio. ¿Sí? Y de ahí surgen fibras que condicionan la contracción de los músculos de la faringe y del esófago para permitir, a partir del nervio vago, del glosofaringeo, noveno par y décimo par, el paso de ese bolo alimenticio. ¿Y el trigémino en qué interviene? El trigémino interviene en la fuerza motora de de los músculos de la masticación.
el movimiento de la propulsión. Es porque hay peristaltismo, movimiento de propulsión. Si fuera un alimento sólido, comenzaríamos con el movimiento de mezcla, propulsión y mezcla, propulsión y mezcla. ¿Sí? Obviamente que vos sucede. Vos lo que querés es saciar tu apetito versus hambre. Y generalmente, digamos, con placer, con buen aroma, con buen gusto, con buena cocción, con buenos preparados alimenticios. ¿Sí? Bien, sigamos. La fase faríngea, la primera fase de la dilución, se cierra la tráquea, apertura del esófago, la onda peristáltica originada en la faringe para empujar el bolo alimenticio. Fase faríngea, recordad que la dilución, vamos para atrás, tenía 3 momentos: fase voluntaria, faríngea involuntaria, faríngea esofágica involuntaria. Cierre de la tráquea, porque si no, diría mi abuela, se me va por el otro cañito. Apertura del esófago, ¿sí? La onda peristáltica originada en la faringe para enfocar el bolo alimenticio. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? El velo del paladar se eleva cerrando la nasofaringe. La onda deglutoria desciende por la pared posterior de la faringe. Es este. ¿Ves esto que ves ahí? Ahí va por ahí. Se cierra la nasofaringe. ¿Hay trastornos deglutorios? Sí, cuando curses patología vas a ver que hay trastornos deglutorios que vos tenés que claramente estar atento a la ingesta de ese paciente. Seas enfermero, enfermera, kinesiólogo, kinesióloga, y si tenés una mujer embarazada con trastorno deglutorio, estar atenta, porque se te puede aspirar la paciente. Se te puede aspirar el paciente. Tener que tener las indicaciones en relación al plan alimentario que recibe ese paciente en la internación. O si tiene una sonda de alimentación. ¿Sí? Bien, todo esto ya lo vas a ir viendo cuando veamos. La última parte va a ser procedimientos de sondaje digestivo, en qué momento, y por el otro lado, cuando ingreses a la práctica cotidiana, vas a ir conviviendo con estos escenarios. La epiglotis cierra parcialmente la entrada de la laringe, es correcto, parcialmente para que la columna de aire no se interrumpa. El bolo se divide y baja a cada lado de la epiglotis, uniéndose para entrar al esófago. ¿Okay? Acá te muestra de frente y acá en la parcialidad. Acá está detenido. ¿Quién empuja este bolo alimenticio? La lengua. La lengua es la gran protagonista en el contexto de la conformación de ese bolo alimenticio para conformarlo verdaderamente. ¿Sí? Se dice que una masticación ordenada debiera ser entre 50 y 60 veces para un troceo y un desmenuzado del sólido. ¿Sí? Y quien empuja hacia atrás, hacia la pared posterior de la faringe y luego hacia el esófago, es la lengua. Y obviamente los músculos constrictores de la faringe y la capa muscular del esófago en el contexto del peristaltismo. En el contexto del peristaltismo. Un señor con alteraciones o trastornos deglutorios no va a tener esta capacidad. Entonces usted lo va a tener que ir entrenando o va a tener que colocarle una sonda de alimentación. Ya lo vamos a ver. ¿Quién va a controlar el inicio de la fase faríngea? ¿Sí? Control nervioso o controles nerviosos del inicio de la fase faríngea. Resulta que tengo áreas táctiles de la pared posterior, de la boca y de la faringe. ¿Sí? Este anillo en la entrada de la faringe o istmo de las fauces. Cuando hablo de tacto, hablo de esas papilas primero que tenía la lengua y de todo el territorio del istmo de las fauces. ¿Sí? Vieron que cuando el colega o la colega hace una inspección del istmo de las fauces y de la pared posterior de la faringe y coloca el famoso bajalenguas, uno tiene un reflejo a la tos
o a la contracción, ¿no es cierto? La famosa arcada, dicha popularmente. Bueno, eso es porque existen áreas táctiles en la pared posterior de la boca y de la faringe. Hay ramas sensitivas que sensan este escenario, dependientes del quinto par o nervio trigémino y del noveno par glosofaringeo. Hay un núcleo en la zona del tronco del encéfalo que se llama el núcleo del tracto solitario, que sensa esta, entre comillas, volumen que usted tiene en su boca y que ha empezado a masticar. Y sensa básicamente el volumen que usted va a empezar a deglutir. Uno recuerda estos escenarios del volumen cuando tiene una ingesta y no ha masticado bien, por ejemplo, un trozo de un alimento sólido, que provoca dolor, o que provoca el atragantamiento y usted, digamos, escupe, devuelve en el efecto deglutorio hacia adelante ese alimento para seguir masticándolo. Bueno, ¿dónde están estas áreas neuronales? En el médula oblongo bulbo y en el puente de Baroli, el famoso centro de la deglución, intervenido por los pares craneales quinto trigémino, noveno glosofaringeo, décimo vago y duodécimo o hipogloso. Y también los nervios cervicales inferiores. ¿Cuánto dura este arco reflejo de la deglución? Aproximadamente entre 6 a 8 segundos, inhibiendo el centro respiratorio. Lo de la inhibición no es nada, lo digo, está compitiendo con la ventilación pulmonar en la primera fase de la deglución. ¿Está claro? Está compitiendo la entrada y salida de esa columna de aire con el ingreso y propulsión de ese alimento sólido o de ese alimento líquido. Usted hace una pausa, imagínense, yo tomo esto y hago una pausa. Es imperceptible. Nadie, digamos, en condiciones fisiológicas normales va a tener un trastorno deglutorio. Ahora, resulta que hay personas que para hacer esto necesitan volver a ser entrenadas o definitivamente usar una sonda de alimentación. Listo, profe. Acá demuestra, muy bien. Bueno, Hasta acá llegamos. míreme. ¿Qué número es? Me dice Quiero ver hasta, de la ya lámina. le digo, espéreme Yo te anoté un el minuto. Sí. Espéreme un minuto, así yo ya le digo. Es la lámina 21. O sea, no hemos hecho, le diría, que nada. La clase que viene vamos a terminar, vamos a sintetizar y bueno, vamos a avanzar en esta cuestión. ¿Okay? Nos faltan, a ver, realmente nos falta un poquito más de la mitad. Pero bueno, prefiero tomarme este tiempo y que vean los ejemplos para que entiendan la situación en la animación. ¿Se entiende? Porque si no parece, en el libro no está la animación. Pueden ver un video parecido. Claro, pueden buscar un video parecido, eso es parte de la tarea para ellos. Y entonces, con la lectura de la temática, ir viendo cómo esto va sucediendo. ¿Okay? Ir viendo cómo esto va sucediendo. Bueno, Bueno, gracias, profe. recuerden que esto no suprime la lectura del texto. Lo importante es la lectura del texto, la realización de los trabajos prácticos. Y gracias por haberse tomado el tiempo hoy, sábado a la tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.